Nos encontramos en Cádiz, una de las ciudades andaluzas donde se han registrado más denuncias de tráfico de bebés, o lo que comúnmente se conoce como robo de bebés. A lo largo de varias décadas, muchas han sido las familias españolas que se han visto afectadas por este hecho. También son muchas las familias que aún no se han rendido y siguen buscando. En 2018 comenzaron las exhumaciones en el cementerio de San José de Cádiz, debido a la sospecha de que algunas tumbas de niños podrían estar vacías. Las excavaciones comenzaron en la parte del cementerio donde se enterraban los neonatos en la última etapa del franquismo. Nos hemos desplazado al cementerio de San José para hablar con José Gener, uno de los arqueólogos encargados de llevar las exhumaciones. Lo que se consideran como fetos, sí que no tengan, me parece que son 48 horas, creo recordar, de nacimiento. El hospital se encargaba del enterramiento de esos fetos. Nunca las familias tenían acceso. Entonces, familiares que se encuentran, que hay un error administrativo a posteriores, que no han podido ver, no han podido tener ese proceso de velatorio, pues han sospechado que son bebés robados. Entonces, errores entre comillas, errores que permiten o lo que conllevan es a la sospecha de los familiares. Es decir, por ejemplo, en un parte médico donde aparece que mi hijo aparece que ha muerto por insuficiencia respiratoria y en otro papel aparece insuficiencia cardíaca. Todo el cementerio, bueno, casi todo el cementerio, están llenos de esas especies de arquetas y ahí van cogiendo las cajitas. En el caso de los adultos no hay ningún problema. Tú coges el adulto, pones uno, otro encima, otro encima. Entonces yo en el registro tengo José María Fernández, en la sepultura 25, división San Mateo, lugar 3. Yo sé que empezando por abajo va a estar el tercero. Entonces voy contando al revés y lo puedo localizar. El caso de los bebés no, porque lo mismo pongo una cajita aquí, pongo otra cajita aquí, pongo 3 cajitas por la derecha, otras en el centro, por lo cual no existe lo que nosotros en arqueología llamamos una ubicación topográfica para localizar a esas personas e identificarlas. Hablamos con María Bueno, una de las miles de víctimas de los casos de bebés robados. Motivada por su propia historia, fundó y preside actualmente Alumbra, la Asociación por la Lucha de las Madres de Bebés Robados de Andalucía. Tenemos informes de todo tipo que demuestran que el robo de bebé, le llamamos robo de bebé, no se pueden robar a las personas, ¿vale? Es desaparición forzada infantil. Pero no solamente se comete ese delito, también se comete el delito de tortura en el parto. Está el delito de género, porque en todo esto la víctima primaria es la mujer. Y hasta ahora se ha olvidado por completo el dolor profundo y terrorífico de las madres. Eso quiere decir que es toda una vida. Es imposible recuperar toda una vida aunque uno encuentre a su hijo. Para entender el por qué fue tan sencillo hacer de la desaparición de niños un negocio, tenemos que remontarnos al principio del franquismo. De los encarcelamientos a las mujeres republicanas al fin de la guerra civil, no han quedado registros de lo que ocurría con los niños que entraban con sus madres o de los que nacían dentro de la cárcel. De los pocos testimonios que han llegado hasta nuestros días, se sabe que la misma violencia y degradación que se ejercía contra las presas se ejercía también contra sus hijos. De este modo, no es de sorprender que cuando una mujer quedaba embarazada dentro de la cárcel, en muchas ocasiones fruto de las violaciones llevadas a cabo por los guardias, los bebés nacidos de estos embarazos, muchas ocasiones eran sustraídos por las instituciones religiosas o penitenciarias. Lo fuerte es que no nos sorprende. O sea, lo fuerte es que evidentemente iban a ser republicanas porque de su lado no iban a, además, hospitales religiosos, porque antes todos los hospitales eran religiosos, no iban a perjudicar a una familia de la Falange. Si tenían que perjudicar a alguien era a la que menos voz tenía, a la que menos recursos tenía, porque seguramente sería más fácil de hacerla callar. Está sola, estigmatizada ya. En miseria, no tienen recursos para recurrir a nivel jurídico a nadie. Y encima republicana, que es una especie de venganza por ser del lado contrario. Yo creo que era el perfil en época franquista que iba a salir perjudicado. La segregación de niños y madres comenzó a darse en estas cárceles. Las mujeres republicanas eran separadas de sus hijos para contener la expansión de ideologías contrarias al régimen.
Este argumento con el que se justificaba el robo de niños fue llevado a cabo por Antonio Vallejo Nájera, conocido también como el Mengele español, un médico y militar franquista que también solía experimentar con humanos. En la segunda mitad de la dictadura, España comenzaba a disfrutar de estabilidad. La posguerra había terminado. El robo de bebés ya no se daba en las cárceles, sino en los hospitales, y apoyado en su mayoría por las instituciones religiosas católicas. La trama se fue perfeccionando con el tiempo, tanto que este fenómeno no conoció su fin hasta bien entrado en los años 90, cuando la democracia ya estaba instaurada. Durante el régimen franquista, muchas mujeres daban a la luz a niños que nunca llegaban a tener entre sus brazos debido a su supuesto fallecimiento. Además, no se les permitía ver el cuerpo del recién nacido, pues el personal del hospital alegaba que sería una imagen dura de procesar. Incluso se disponía de un bebé congelado por si los padres insistían en ver a su hijo. Existían diferentes modus operandi para la sustracción de niños en los hospitales, pero la justificación siempre era que el bebé había nacido muerto. En el año 67 mi madre dio a luz un bebé, la durmieron, le hicieron pues eso, el parto sin dolor, que ella decía, bueno, es que yo no entiendo para qué me durmieron, porque yo pasé todas las contracciones, bueno, todos los dolores, como se decía antes, y en el momento de que el niño estaba naciendo me duermen, me pusieron una mascarilla y me durmieron. A mi madre le comentaron que el niño había nacido muerto, pero mi madre decía que lo había escuchado llorar, Le enseñan un bebé muy grande, sabe que no corresponde con un recién nacido, es un bebé de unos 3-4 meses. Hace unos años, la asociación SOS Bebés Robados Cádiz inició un movimiento para investigar y esclarecer los hechos. Chari Herrera, presidenta de la asociación, la fundó en 2011 con el fin de prestar apoyo y ayuda a todos los afectados de la provincia gaditana. Hoy en día, esta organización es un referente en la lucha iniciada por los afectados. La asociación deriva de varias personas que habían sido o se sentían víctimas de una posible sustracción de bebés robados, y a partir de ahí, de que esa serie de personas se reúnen y ya lo publicitan, sale en medios, sale en internet, en una serie de ramificaciones, ¿no?, de información. Cientos de personas conforman las asociaciones que buscan niños desaparecidos, pero ¿son estas todas las víctimas o tan solo la punta del iceberg? En 2018, las asociaciones estimaban la cifra de niños desaparecidos en 300.000. Entonces, si se estima la cifra de niños desaparecidos en más de 250.000, ¿por qué hay tan pocas denuncias? La denuncia estamos hablando que se producen en los últimos 10 años. Ahí es donde se producen todas esas denuncias, lo único que sí es cierto que se refieren a épocas del franquismo y de la transición. Después de la transición hay pocas, hay relativamente pocas. Y es uno de los grandes problemas que tiene, porque se aplica ahí la institución de la prescripción, por lo que los supuestos delitos que se cometieran por esos hechos, al estar prescritos, en muchos casos no se llegaron a investigar. Yo soy adoptada con toda la documentación falsificada por un médico y bueno, pues me encuentro todo esto en el año 2010 y me suena el médico que como que está metido, lo nombran mucho y entonces bueno, pues decido ponerme a buscar, porque yo no sé en realidad quién soy, no sé de dónde vengo, no tengo una adopción normal y bueno, puedo ser un bebé robado o no. La causa de los bebés robados en todas sus versiones ha encontrado dificultades, donde quizás ha sido más amable, ha sido a la hora de que un adoptado que tuviera su adopción en regla, abro comillas, pues sí que es verdad que han podido ir al juez y el juez les ha autorizado al hospital a que le dé al adoptado los datos de la madre. Pero en nuestro caso no hay hilo de dónde tirar. A pesar de haber llevado al estrado al médico que falsificó mi documentación y traficó conmigo, al margen de eso, nadie me pudo decir quién era. Como no estaba claro el tema de la prescripción y el delito expreso en el Código Penal español no estaba recogido expresamente en la sustracción de menores como tal, se utilizó la figura de la detención ilegal, que es una especie de secuestro, tú lo entiendes. ¿Qué ocurre? En principio el concepto que yo manejo y que creo que es el más acertado es que cuando un menor
se sustrae de donde tendría que estar en su familia, no sabe que está en una familia que no le tocaba y sí, por tanto sigue detenido sin él ser consciente de ello durante el resto de su vida hasta que alguien le dice, mira, que no son tus padres, que te sacaron de este sitio y tal. Yo entiendo que eso no debería prescribir. Sin embargo, los jueces dicen que desde que el menor cumple 18 años, como el artículo 132 del Código Penal, o el 131, no me acuerdo bien, establece que son 15 años para este tipo de delitos, se aplicó la norma de 15 años desde que cumplieron 18 años. Por tanto, como se denunciaron muy tarde, ya la mayoría de los procedimientos ya habían pasado 15 años desde que cumplieron 18. Por tanto, casi todos, una vez que esa regla de la Audiencia Provincial de Cádiz se emitió por parte de la audiencia, automáticamente el resto de juzgados archivaron los casos. Sin embargo, la comunidad científica se ha volcado con este asunto debido a las denuncias de las familias. Equipos de arqueólogos y forenses han examinado las fosas. Estas debían contener entre 7 y 8 bebés, según los fallecimientos datados, pero los científicos solo hallaron en la mayoría de los casos 1 o 2 cuerpos. Hablamos con el forense Enrique Ester para conocer en profundidad el análisis de los escasos restos óseos encontrados en las tumbas. Bueno, vamos a entender que la identificación, la estimación de la edad es mucho más sencilla en individuos subadultos que en individuos adultos. Básicamente es por la velocidad de crecimiento que hay, no es otra cosa más allá de eso. En los adultos ya no hay mucho crecimiento y en los niños, en las etapas de gestación, los primeros meses de vida, hay un crecimiento muy acelerado, ya no solo de las longitudes, sino de la morfología del hueso. Aquí para acotar, lo que hicimos fue coger los huesos largos, que normalmente son los que nos van a dar mayor precisión, y entonces se va a hacer una medición de la diáfisis, es decir, de la longitud en este caso del fémur. Yo me entero que mi hija está desaparecida, pues casi 30 años después de haberla parido. Tengo que aclarar que en mi época las chicas éramos unas ignorantes absolutas sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, si te quedabas embarazada y querías ser madre y no tenías una pareja, pues tenías que tomar la decisión de enfrentar el embarazo. Y entonces, en esa época, aún a las chicas jóvenes se las señalaba por el simple hecho de quedarse preñada de vida. Fui a mi ginecólogo privado y me dice que había un 99% de posibilidades de que mi bebé estuviera muerto. Bueno, pero eso no es el problema. El problema es cuando va el ginecólogo y me dice que eso no es lo peor, que lo peor es que yo estoy en peligro de muerte porque puede haber una infección tan tremenda por llevar un feto muerto dentro de tu vientre que podía morirme, claro. Entonces el pánico se apoderó de mi familia y el único horizonte que había era salvar mi vida. Total, me ingresa en este hospital y yo lo único que recuerdo es que a mí las contracciones se me fueron. Yo dejé de estar de parto. Claro que como yo nunca había tenido un hijo, yo no sabía qué se sentía, yo no sabía qué pasaba en ese proceso, en ese trance del parto. Y yo ya ahí perdí noción de todo. Me desperté al día siguiente, el día de Navidad, en la habitación donde entra una monja y me dice, ¿te han traído al bebé para el del pecho? Digo, ¿pero qué bebé? Esa monja se marcha y regresa con un niño Jesús de porcelana y me dice, dale un beso al niño Jesús que él te consolará. Me miré para la pared y entré en un hermetismo de casi 6 meses. Bueno, a los 6 meses empiezo a recuperar un poco de ánimo, empiezo a salir y sigo con mi vida. Debido al alto número de denuncias, pronto empezaron las investigaciones y los procesos judiciales para abarcar los casos. Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica, nos acerca al ámbito legal que regula el robo de bebés. Bueno, la Ley de Ámbito Nacional es un proyecto que lleva muchos años en el Congreso y todavía pues no termina de... Bueno, pues el proyecto ha decaído conforme a las distintas convocatorias de elecciones, etcétera, etcétera. Pero sí hay 2 buenas regulaciones. Una es la Ley de Andalucía y otra es la Ley de Canarias. Además de leyes, en la actualidad encontramos otras iniciativas como el informe de Amnistía Internacional, del que nos habla Daniel Canales, responsable de la investigación sobre bebés robados para Amnistía Internacional. Desde que lanzamos el informe titulado Tiempo de Verdad y Justicia, vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados,
pusimos en marcha una campaña que tiene, entre otros objetivos, instar a que se adopte una iniciativa legislativa a nivel estatal que aborde estos procesos de búsqueda. No sé hasta qué punto podríamos hablar de un silencio por parte de las instituciones, porque creemos que sí se ha intentado dar una respuesta que entendemos insuficiente, inadecuada y que hoy por hoy constituye un escenario de impunidad, pero no creemos tampoco que haya habido un completo silencio sobre estas situaciones. Lo que entendemos desde Amnistía Internacional es que sería necesario adoptar un enfoque global y comprensivo, por eso las recomendaciones van a los 3 poderes del Estado, porque creemos que de los 3 depende tomar medidas muy relevantes para el esclarecimiento de los casos y para poder dar acompañamiento a las víctimas. Yo cogí la historia y dije, ¿qué es lo más honesto que hay aquí? El dolor de esas personas, ¿no? Y el dolor que sienten, que sus hijos piensan que se los han robado, que están desaparecidos.